Jugadores de Alianza que han tenido partidos en la selección tienen más de 40 partidos en 6 meses. Claro. Más de 40 partidos en 6 meses. Es una locura. O sea, Liverpool juega 50 en un año. 53 creo que jugó Liverpool el año pasado. En Alianza hay jugadores que tienen más de 40 ya. Y de verdad es un problema para el entrenador de... Yo creo que los entrenadores, los equipos sí es un poco el dolor de cabeza porque primero no sabes cómo van a regresar. El lado positivo de esta convocatoria, más allá de la austeridad que nos gobierna hoy por hoy, y es que cuando uno siempre viene a esta discusión de que querían nuevos nombres, que hay que cambiar, bueno, no se puede cambiar todo de un solo golpe. O sea, el cambio es progresivo, va poco a poco, y hoy, por ejemplo, ya vemos elementos que han debutado en la selección, como Noriega, Inga, se va a sumar Burlamaqui, o sea, tenemos jugadores nuevos que creo que nos puede invitar a soñar con lo que puede pasar después. Y siendo realistas, porque claramente el equipo va a ser un mix, pero tú podrías hacer un 11 de chicos nuevos. Mira, sí, claro. Enríquez. Acá sí. Enríquez es todo. A la derecha puedes poner a Sone. Sone, tranquilo. O lo puedes poner a Inga. A cualquiera de los dos. Centrales. Abraham y Araujo. Abraham y Araujo son relativamente jóvenes, pero puedes poner a Inga y puedes poner a Abraham, que es 9'6". En fin. Pero hay también. O Garcés es mayor. No, es 9'6". Marcos López es 9'9". Claro, pero lo que iba es que es un nuevo nombre, por ejemplo. Eso, Marcos López es 9'9". En la mitad de la cancha, Noriega, que no lo quise mencionar atrás, Burlamaqui, que también lo acaban de convocar. Esos dos van a jugar. Y Cari. ¿Van a jugar los dos juntos? Noriega y Burlamaqui es la media cancha va a ser Ibáñez. Yo creo que lo va a terminar poniendo a YouTube. Lo va a ver bien en los entrenamientos. Sí, claro, pero la idea de... Pero te la doy así. O sea, Noriega, Burlamaqui, Cari, ¿no? Adelante, Max Loren, Ramos, que es relativamente joven. Kenji. Y Kenji, que está hoy bien. Kenji va a ser titular en la fecha pasada, ojo. Grimaldo, que también es más. Grimaldo también. Entonces, a ver, no hay recambio. No es que no. O sea, quizás en el puesto que más falta es de 9, porque Ramos no está joven. Con 9-9. Pero sabes que veo que es un equipo ligerito. Está bien, pero es un equipo de gente, hay jugadores nuevos. Equipo hay. O sea, puedes ponerlo, pero necesitas también... Claro, tienes que equipararlo con experiencia. Yo no sé por los nombres. No estoy proponiendo que juegues equipo. Lo que digo es que podrías armar un equipo así. El ejercicio lo recontra entiendo, pero te digo, poniéndonos los nombres en una pizarra, habría que buscar en ciertas posiciones jugadores de cierto peso distinto, ¿no? ¿No te parece? Por la pelota parada, si queremos entrar mucho más al ejercicio de fondo, ¿no? Bueno, hoy también no cambiaría mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, el 11 que más o menos yo tengo en mente sería que... ¿Que tú tienes en mente o que tienes información? Las dos, pero... ¿Tienes el 11? Ya estoy desactualizado en la información. Pero era Galese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Burlamaqui, Noriega. Obviamente tienen que ver qué tal bien está Yotun y todo eso. Kenji, Canchita. Y los dos de arriba ya no están, porque los han desconvocado. Flores Valera, ese. Claro, pero será Ramos y ahí sí creo que podría cambiar a 4-3-3 porque no hay... Puede ser Polo, ¿no? Puede ser Polo, podría ser Quevedo. O podría ser Kenji, Polo y centrar a... Puede ser Polo Kenji, que lo que estaba pactado, por ejemplo, inicialmente en la fecha pasada, pero se lesionó Kenji. O sea, es un que es lo que tenemos hoy. Pero hoy, por ejemplo, Yotun es un jugador que yo creo que Ibáñez no pensaba que iba a ser ACD. A mí una vez Bengochea me contó que siempre que hacían la convocatoria de la eliminatoria para el 2014, en la pizarra y en la cabeza tenían que Claudio fuera suplente. O sea, en esa época, ¿te acuerdas que Pizarro y Guerrero no pueden jugar juntos? Margarán. Y llegaba el martes y lo ponían a Claudio en el equipo B y le daba un baile a todo el equipo. El miércoles empezaban a decir, ¿y si juega? El jueves venían los mismos jugadores y le pedían a Margarán, tiene que jugar Claudio. O sea, y pasó también con Farfán una vez, que con Gareca, que lo ponen en el B y voltearon los jugadores, hizo 2 jugadas y voltearon donde Gareca y decirle, juegue por mí. Claro, mi percepción es la de... ¿Sacaron del equipo para que juegue él? Mejor estoy contando algo que tú te acuerdas, o sea, que sabes. Pero yo tengo código. Mi percepción de Yotun es la... Es tal cual lo que pasaba. Claro, mi percepción es que venga Yotun y... Se hace dueño del entrenamiento. Sí, juega. Es verdad. Dentro de lo poco que se ha visto, Cari es el que le ha gustado bastante a Ibáñez. Pero eso no está el equipo completo. ¿Cómo lo lees? ¿Pasa también por el respeto que le tienen los compañeros, que le dan siempre la pelota? Porque ese jugador, cuando se ve en el equipo B, como que se pica un poquito y... no tiene espacio en un equipo B, porque
Claudio venía Jefferson, venía Paolo, era otro nivel. Tenían que jugar sí o sí en el equipo titular. El ritmo del entrenamiento en la Viena era tremendo, y todo el mundo se contagiaba de ese ritmo. No es que la das y frena la pelota y aguanta, se aguante, presión, y entonces ese ritmo, esa calidad del entrenamiento, esa calidad del jugador, o sea, uno mismo se daba cuenta que no podía ser suplente. A veces también Ricardo hacía algunos cambios como para picar un poquito, ¿no? Porque Ricardo hasta para eso era vivo, ¿me entiendes? Entendía cuándo sí, tengo cuándo entendido no. que con otros técnicos que paraban mucho el entrenamiento, eso era una de las cosas que a los jugadores les molestaba. Que los entrenamientos en la Viena eran muy dinámicos. Y de repente venía un técnico muy intervencionista. Juan y Fossati paraban mucho los entrenamientos. Incluso pasaba con Marcarián también en lo previo, que Marcarián a veces en agosto. Tú imagínate en esta época, a las 5 de la tarde, que el técnico pare 10 minutos el entrenamiento para dar una indicación, te congelas. El jugador empieza a decir, no, oye, esto me lo podrías decir después del entrenamiento o me lo puedes mostrar en un video ahora que se firman los entrenamientos. Pero bueno, hay técnicos que son un poco de la escuela antigua que les gusta intervenir en ese momento. Claro, pero le dan una indicación a uno y tienen a los otros 21 parados. Pero lo que sí es un error es cuando quieres corregir en un entrenamiento, que todo el mundo está caliente, que todo el mundo se quiere jugar un puesto para jugar por la selección, querer corregir temas técnicos, pues, ¿no? Cosas que se corrige, sí, pero cosas que de repente, ¿sabes qué, David? Termina, David, ven, te agarro, te llevo a otro lado, ¿sabes qué? Te enseño el video. Te enseño el video, te digo que... Pero en el momento es complicado porque la selección es otro level, otro nivel, tienes que manejarte distinto. Hoy justo pensaba bastante en el siguiente entrenador de la selección. No sé si es Oscar o no. Tú ya tienes el nombre, Kiki. No sé por qué siento que ya tienes el nombre. No, pero por ejemplo, todo el mundo va a pensar que lo mejor es ir a alguien del estilo Gareca. Sin duda. Oscar Gorosito, por ejemplo, cae el estilo de Gorosito, claro. Para no hablar del... Inclusive escuchaste a Ricardo en la entrevista... Habló de Oscar, habló muy bien de Oscar y sobre todo que el mismo Oscar. Claro, que quería, le gustaría que viendo el universo de jugadores, Gareca fue muy bueno porque era muy buen gestor de los jugadores. Es más, sus entrenamientos eran con jueces de línea, árbitros, y eran puros partidos de práctica. Reducidos, además, claro, achicaba la Viena, agarraba, hacía un buen bloque, libertad creativa a los de arriba. De cancha para adelante libre. Claro, libre. Pero eso lo puedes hacer con la generación de jugadores que estamos pero de repente sí, para el próximo. Pero no te olvides que a Gareca lo trajeron para clasificar a Qatar. Claro. El plan era el centenario 2022, que le llamaban. Claro. Y al final clasificó al 18. Al final clasificó a Rusia. Claro, o sea, pero tú puedes hacer eso. El buen técnico se termina adaptando. Porque además hay una cosa que la dijo Diego hace un rato. Lo más difícil de este proceso que se viene, para empezar, ni siquiera sabemos cómo va a ser la eliminatoria. De repente van todos los equipos. Cortitas, de repente jugamos un mano a mano con Bolivia para ver quién es el único que no va. Pero la realidad es que lo que tienes que saber mezclar muy bien es a la generación anterior, los que tengan... Porque la mayoría son 90, 91, 92. Esos 90, 91, 92 en el 2027, 2028, cuando se juegue la eliminatoria, van a tener 34, 35, 36, 37. ¿Los puedes descartar a los 35, 36, 37? No, a todos no. Alguno te va a servir a esa edad. Evidentemente tiene que aparecer los más jóvenes y tienes que saber mezclar, y para eso tienes que tener... claro, pero ya no tenemos jugadores como Farfán, Guerrero, Pizarro, etcétera, etcétera. Entonces, pero hace 2 eliminatorias que no los tenemos. Pero probablemente necesites un entrenador más intervencionista en lo táctico o algo así, ¿no? También. No, porque la selección no tiene tiempo para eso. ¿Sabes qué creo yo? Pero es que no tenemos jugadores como para decirles, oye, libertad. Sí tenemos, Kikín, sí tenemos. El tema es que tienen que ir creciendo y tienen que ir cada uno en su liga, ir potenciándose. Hablamos de Cari ha sido, creo que hemos hablado más de 40 minutos de Cari, me parece perfecto. Cari tiene que inflar esto, tiene que sacar más muscular, que se va, escúchame, en el físico, claro. ¿Sabes por qué? Porque a mí lo que más me llamó la atención, el talento a mí lo que es más difícil de tener. Lo que más me llamó la atención de Ñol, de Andrés Mendoza, era increíble. Y Jefferson es cómo crecían atrás. Vargas, ¿cómo se fue? Se fue flaquito y mira, cuando se fue a Europa... Se fue Jefferson. Se fue a hacerme gol a mí. Por ejemplo. Fue a hacer gol a mí, lo vendí también. Yo vendo a todos. Sí. En Ica, pues me hace gol en Ica que... Ese partido se va, ¿no? Pero ese día te hicieron gol todos. No. Él hizo 3. Y me expulsaron y tapó Chemo Ruiz. ¿Te acuerdas o no? Sí, Lo que pasa es que venía mano a mano y ya me iba a hacer el tercer gol. Dije, no, este no pasa. Y le metí un... No, y me expulsaron. Pero no, a lo que voy es...
Jefferson se fue flaco, se fue muscularmente, ¿no? Era flaquito. No, ya el último... No, pero se fue Ya la Copa Libertadores. En los últimos 2-3 meses... Yo nunca me voy a ya estaba un olvidar poco el más partido de armado. Jefferson en Calama. Claro, pero el clásico que le mete el gol a Chiquito ya estaba un poquito más armado. Ya estaba volando. Y cuando llega en noviembre para el partido con Chile, donde mete gol Paolo, Farfán ya estaba armadazo. Pero estaba ya mira preparado. cuántos meses habían pasado de que había llegado al para PSV. dar ese último gol. Al otro que armaron bien y para mí era una locura, pero lamentablemente ahora está en una liga olvidada, era Jordi. Jordi era... Cuando sale Jordi, siendo chiquito y todo, era volado. O sea, yo he tenido la sensación de Jefferson con Carrillo. Carrillo hay un partido que juega contra Suyana que es... O sea, jugador que quería llevar, se llevaba y era una locura. Con Jordi y hoy Noriega, de distinta emoción, sí me genera bastante... A mí el que me parecía que se iba a llevar el mundo por delante era Beto da Silva. Ah, Beto también, claro. Esos goles que Beto marcó cuando esa le vez, hace esos 2 goles a Vallejo. Esa fue la semifinal, cómo corrió, cómo pasó. Y, claro. y en la final con Melgar que la termina Y perdiendo. hoy sí hay un jugador que Beto justo volaba. lo hablaba en la mañana, que me parece que nunca está en el radar de un equipo grande ni de la selección, es Tandazo. Tandazo me parece que es un jugador que... Yo creo que es por su Pero tamaño. con la pelota, tener a Juan le va a venir bien, porque ahí lo vamos a ver con mucho más responsabilidades con la pelota. A mí me Parece encanta una su locura, agresividad, todo. Siempre termina jugando muchos minutos, pero Sí. le falta un poquito más para Le destacar. ha faltado algo para consolidar su titularato, ¿no? Porque No, y tranquilamente podría ser titular en Melgar. Tábara también tenía unas Oye, pero cualidades. Tábara No, y aparte Tenía. Hoy- Tandazo se habla mucho de su tema físico. Despliegue tiene, corre como loco. Y es muy parecido, salvando distancias, porque yo creo que Winston tiene mucho más juego, ¿no? O sea, se ofrece mucho más, está mucho más involucrado. Pero quieras o no, son jugadores pequeños. O sea, son jugadores... influye. Tienen, No son veo en esta jugadores selección que convoquen necesitan- jugadores pequeños. Pero que necesitan otra cualidad, explotarla al máximo. Porque si no, o sea, les va a alcanzar para el medio local, sí, de repente para una liga. Pero para la alta cercana, competencia les cuesta. Les puede. ¿Sabes a quién le costó? Que yo lo vi, no sé qué va a pasar y espero que le vaya bien al Tunche. Cuando lo puso Fossati en algún partido de la selección, claro. le costó bastante porque lo ponían de delantero, que por lo menos, por ejemplo, en la U jugaba muy bien, se demarcaba. Pero cuando tuvo que chocar con jugadores extranjeros, el nivel de la selección, mira, tú en era el- complicado. pasa que tú O sea, en te el- das cuenta cómo rebotaba. En la eliminatoria tú juegas contra jugadores del primer mundo, juegas contra futbolistas champions, en casi todos los equipos, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Por ahí con Chile, Venezuela y Bolivia no, pero en los demás juegas contra jugadores que juegan Champions. Estábamos hablando en el bloque inicial de la selección, de la posibilidad de que Piero Cari se integre al grupo, de hecho está con los sparrings, viene saliendo de un desgarro, que es una de las cosas que tiene que intentar no repetir. Los desgarros le pasan a todos los futbolistas, pero a veces tienen causas desde las más alucinantes, como una muela picada o cosas por el estilo, porque al final una muela picada es una infección que está en el cuerpo permanentemente y te puede generar ese tipo de cosas, o simplemente una sobrecarga o un esfuerzo por encima de lo que el cuerpo está preparado. Pero quería entrar a este tema y me voy a apoyar en Diego porque te ha pasado mucho de ir a la selección y volver a tu club. Y de repente vas a la selección, en tu caso, por ejemplo, ibas a no jugar, en un momento en el que te estabas jugando cosas muy importantes en tu club. Y yo creo que todos los equipos que tienen jugadores convocados, en este caso, yendo en orden, Alianza, que es el que más tiene, Cristal, la U tenía más, pero se cayeron Flores y Valera, y Melgar, se juegan cosas muy importantes. Entonces, ¿cómo convive, por ejemplo, el que no juega? ¿Cómo haces para mantener la forma? ¿Cómo mantienes la coordinación y el contacto con tu club? Sí, es muy importante el trabajo en conjunto entre el preparador físico de la selección con el área deportiva o también el entrenador, el profe del club. ¿Por qué? Porque el que no juega, la vida de la concentración es tomar desayuno, ir a entrenar. Si no juegas, haces menos. Almuerzas, merienda, cena. Comes mucho. Comes mucho. Entonces, Tienes mucha comida a la mano. tienes mucha comida a la mano, obviamente es buffet la comida en la selección, en las concentraciones, pero tienes una nutricionista que está ahí encima, como que balanceando tu comida y todo, pero igual tienes demasiada comida. Entonces, quieras o no, subes algunos kilos. Sí, claro que sí. Claro. Y más si no llegas. Eso lo decía. Y más Si no entrenas. Si entrenas poco. Y encima no juegas o juegas poco, no quemas todo las calorías que Porque además, ingresas, ¿no? además comes como si jugaras, porque estás acostumbrado a eso. Pero el entrenamiento es más intenso.
Sí, pero es más ¿La Sele corto. o ya no? Hermano, acuérdate que en la selección hay que cuidar a los jugadores como, ¿sabes qué? Hay que agarrarlos así y cuidarlos porque si tú le subes un poquito, mira que veo hoy día, fue a sacarse resonancia porque... Claro. O en el caso de los jugadores de Se Alianza... te cae uno, mira, se te cae uno, ya comienzas a dudar y todo, y dices, ¿sabes qué? Tranquilo, mejor... En el caso Mejor de hay que bajarle un poco aquí, eso, porque obviamente no se te pueden caer En el jugadores. caso de jugadores de Alianza que han tenido partidos en la selección, tienen más de 40 partidos en Por 6 eso, meses. claro. Más de 40 Una partidos en locura, 6 meses. es una locura. O sea, Liverpool juega 50 en un año. 53 creo que jugó Liverpool el año pasado. En Alianza hay jugadores que tienen más de 40 ya. Y de verdad es un problema para el entrenador yo creo que los entrenadores, los equipos sí es un poco el dolor de cabeza, porque primero no sabes cómo van a regresar. No sabes si en los dos partidos eliminatorios alguien se te va a desgarrar, alguien se te va a contracturar. Y lo si puedes van a perder venir varios meses, desgastados, o sea... no sabes, claro. Y Tremendo. llegas al equipo, porque llegas que 3, 4 días antes de la fecha, Sí, pero- y a ver, de repente te estás jugando cosas importantes y tienes que optar por también, él, ¿no? Pero también es cierto, y esto va más para el hincha que dice, no, los jugadores de mi equipo yo prefiero que no los convoquen. Para el futbolista ir a la selección todo. siempre es todo. Sí, claro, para es el una futbolista motivación. es prestigio, es dinero, es Una vitrina gigante. Es además cumplir un objetivo para el que te Totalmente, preparas permanentemente, es sentirte realizado más allá de que juegues o no juegues. O sea, al contrario, al jugador que no lo convocan se empieza a cuestionar cosas, ¿por qué no me ha llamado? Que eso es- El hincha dice eso porque realmente no sabe lo que el jugador siente cuando pisa la videna, cuando defiende a su selección. O sea, está bien, todos amamos a nuestra selección, pero el hincha siempre quiere optar por su equipo, pero el jugador está feliz de ir a la selección, sabe que es una oportunidad para su carrera. ¿no? Son humanos. El día que Reba gana pádel, se nota, viene acá y hace todo bien, está feliz, está contento. Imagínate eso. Torero cuando juega la pichanga en la mañana y viene, gana sus partidos, viene y nos pone los clips Olvídate, rápido. sí. Claro. Yo te voy a comentar un ejemplo así tontísimo. En el año 96, la selección empieza la eliminatoria del 96-97. Y el Ciego, que había sido técnico en Cristal, 94-95, no le gustaba, en esa época salían 18 en lista, no le gustaba convocar más de 18, 19, no le gustaba dejar gente fuera de la lista. Y en esa época no eran partidos dobles, era un partido, pasaba Cada un tiempo. mes, más o menos, ¿no? Pasaba un tiempo. Entonces, en un momento determinado le pedí a Eduardo Asca, que acaba de fallecer hace no mucho, le mando un abrazo a la familia Asca, Eduardo, gran persona, que trabajaba en los dos lugares, él y Machuquita, no, Machuca ya no estaba, pero Eduardo sí estaba en los dos sitios, él y el doctor Ramón Aparicio, estaban en Cristal y en la selección, en esa época y no había grandes problemas. Le decía, voy a hacer fútbol, pídele, en esa época era Carbón el técnico, que si me puede mandar, 2 veces lo hizo, al Charapa Torres, que tenía poco tiempo en primera, a Miguel Rebozo, que todavía no jugaba, y a Diego. Íbamos los tres a entrenar, a entrenar solo el jueves. O sea, el equipo jugaba, ponte, el domingo era la eliminatoria y me tocó entrenar 2 veces con la selección. Solo estar en la cancha, para mí, Claro. entrenando con Chemo, con Percy, con los que empezaban a venir de afuera. En esa época, bueno, Pepe todavía no se había ido, pero, o sea, solamente estar era Increíble. increíble. O sea, y de repente empezabas a hacer fútbol y haces fútbol y te das cuenta que estás. O sea, que puedes estar ahí. No está tan lejos Que no tampoco. estás tan lejos. Entonces, cuando un chico joven lo llaman por primera vez y convive, de repente le da una pelota a Paolo y Paolo le devuelve la pelota y le dice buena, o metes un buen centro y voltea, no sé, en esta convocatoria, ¿quién es el jugador? Yoshi, pues. Yoshi o Sone, que acaba de hacer un gol en la Premier League. Well done, te dice. No, o te levanta el dedo y te dice, buena, mala mía. Es una sensación. Mala mía o algo así. Eso al jugador, te quedas con esa imagen y dices, oye, yo estoy. Y eso te levanta moralmente, Yo ¿no? me imagino lo que habrá sido cuando venían los monstruos esos. Yo cuando no era profesional, a mí me subían, yo estaba en la sub-20, sub-17 de la selección, y a mí me mandaban a entrenar con Sape, con Óscar Ibáñez. Claro. Yo no era profesional y a veces me arrebataban los delanteros de esa época. ¿No? La verdad, pucha, nos hacían goles a cada rato, ¿no? Obviamente, pero para nosotros era una motivación tremenda. De repente tú Si le le tapabas una, tapabas una pelota imagínate, o sea, a Pizarro. Pizarro, que le sacabas una, o sea, al 9 de la selección y decían, increíble, sí. Llegas a tu casa y se lo contabas a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces son procesos, son procesos impresionantes, ¿no? Son momentos en los que uno realmente se siente que ha tocado el cielo con las manos, porque la selección no es un juego, o sea, la selección no...
algunos están, o sea, está bien, estamos eliminados, y eso está claro, pero sigues siendo tu selección, sigues defendiendo a tus colores, sigues defendiendo a tu gente. Entonces, está bien, hay que darle los jugadores a la selección y darles el tiempo y todo. Hubo mucha polémica por el tema de los días, todo. Nosotros también quisiéramos que haya fútbol este fin de semana, ¿no? Pero se puede manejar mejor las cosas, eso definitivamente. Creo que en octubre no va a pasar eso, en noviembre. Me parecería que se va a jugar hasta... Además, antes del viaje a Rusia, que será un lunes, porque los partidos van a ser jueves, viernes, se va a jugar una fecha del campeonato. Entiendo que no se habrá porque también el calendario está bien apretado. ¿Escuché que la selección jugaría en Estados Unidos en octubre? Sí, hay una posibilidad de que se programe dos amistosos en la fecha FIFA de octubre en Estados Unidos, bajo el mando de Oscar Ibáñez, que aparentemente seguiría para estos partidos. Uno podría ser contra un rival de Sudamérica y otro contra otro rival, o de preferencia sudamericanos, ¿no? Que es lo que quieren un poco... Porque salió una Kazajistán o Uzbekistán, no sé. Había invitado a Uzbekistán a jugar. Pero muy lejos. Sí, en Emiratos Árabes muy lejos. Ya está el viaje a Rusia en noviembre. Ahora, ahí te das cuenta del garequismo que sigue rondando en el Perú. Porque tú te acuerdas que con Fossati no habían amistosos en Estados Unidos. De hecho, que se cancelaron unos en Europa. Fossati quería jugar siempre en Lima, ¿no? Pero esa fue otra. Pero ahora con Ibáñez, que se mantiene, digamos, esta mística, que a los futbolistas entiendo que les gusta jugar en Estados Unidos porque se sienten cómodos. Incluso ya alguna vez le hemos ganado a Brasil un amistoso, recordarán después del inicio, ¿no? Claro. Pero ahora con Ibáñez, o sea, por eso que los jugadores se sienten cómodos con él. Lo que pasa porque es hasta se los lleva a Estados Unidos a jugar, o sea, imagínate. Esa fue polémica de Fossati porque estaba firmado el partido con Italia. Pero Fossati jugaba 3-5-2 muy rígido. Claro. Entonces, él necesitaba sumar más entrenamientos que otra cosa. Entonces, esa se la doy a Fossati porque necesitaba tiempo de horas de vuelo con el equipo para que su idea, que es tan particular y tan rígida en ese sentido, pudiera los jugadores entenderla. Pero... Ahora, para esos amistosos, sí la convocatoria tendría que ser jugadores para probar, ¿no? Sí, por eso te digo que hay que tener mucho manejo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a mí Diego Enríquez me parece que es el arquero del futuro. Romero, ¿no? O Romero, pero sí creo que para ese momento a Galese ya le puedes decir, si te parece que Cáceres no está en un buen momento, decirle a Galese, oye, necesito empezar a convocar a chicos. O sea, hay una serie de una conversación entre... Una conversación y un sin dejar de que tape, porque de repente comienza el eliminatorio el otro año y va a seguir siendo Galese. El 27 y puede seguir. Yo creo que Galese tiene para tapar... Galese 3, 4 años 90, ¿no? 90, 35. Galese va a tapar... 3, 4 años más. El siguiente proceso va a ser... Además es un genio. O sea, no, y aparte el arquero, mientras más grande, es más fácil porque te paras, te ubicas mucho mejor. Imagínate con la reacción que él tiene, va a poder tapar hasta los 40. Está impecable, sí. Ahora, entiendo que para esta convocatoria habría más jugadores, no hay tantos en el extranjero, pero porque se cruza bastante con una etapa importante del torneo local, que es octubre y... Bueno, y ahí también tiene sentido... Mira, fechas claves para el campeonato, ¿no? A mí no me gusta, reconozco que Oliver Sone es un aporte, que la Padula en su momento fue un aporte. Creo que este chico Felipe Chávez, si juega en el Bayern, es por algo y tiene que tener buenas condiciones. Yo no lo he visto mucho, pero habría que traerlo. Pero tampoco soy un enamorado de todos los que salen afuera, porque hay algunos que han venido y no ha pasado nada. Hay varios casos. Hay varios casos, ¿no? Hay varios casos. Tenemos que hacer nombres, ¿no? Es cuestión de mirar para atrás y muchos han venido solo por el hecho de que los formaron afuera y uno siempre cree que lo de afuera es mejor. Y no necesariamente que porque naciste en Europa y te formaste afuera, eso garantiza que vas a ser un éxito, ¿no? Y además porque también viene lo otro, que es la adaptación inversa. O sea, si siempre has estado acostumbrado a jugar en una buena cancha, en buenas condiciones, a la hora que empiezas a encontrar un poquito de adversidad, de repente no lo sabes manejar. Sí. Y eso también es un tema complicado en ese sentido. Ha sacado un comunicado, Cristal, el día de hoy, solicitando la modificación de uno de los artículos del reglamento con relación a las sedes donde se puede jugar el campeonato. Kiki, danos un poquito más de detalle. Para no leer el reglamento y no hacer largo esto, Sullana juega contra la U y contra Alianza en Trujillo. Todavía no se juega contra la U, pero lo va a jugar ahí. Juan Pablo dejó Chongoyape para ir a otra localidad. UTC parece que va a abandonar Cajabamba para jugar en Trujillo contra la U. Entonces lo que reclama Cristal un poco es que por alto riesgo o por temas de aforo logísticos hay clubes que están yendo a localidades donde es más fácil jugar porque son localidades neutras. O sea, si la U juega contra UTC en Cajamarca, es igual que todos los... Algunos partidos los han jugado en Lima, claro, incluso. Pero si juega en Trujillo ya es algo más neutral. En Alianza también pasó eso, es con Alianza y con la U. Entonces Cristal se está quejando, me parece un poco tarde porque lo debió hacer a inicios de año,
Y el reglamento menciona que estos equipos pueden pedir con un mes de antelación cambiar su sede porque tienen problemas y a veces esos pero para mí está problemas mal eso. No puedes cambiar tu sede. O sea, si tú eres de UTC, juegas en altura, ¿por qué vas a Trujillo? O sea, por el tema de la taquilla, todo. En realidad la explicación real... Es el tema de las barras. O sea, el principal tema es el tema... No, sí, porque no juegan en Sullana porque la barra de Alianza y la U, por un tema de seguridad, prefieren moverlo. Sí. La realidad es que con los problemas que hay con los derechos de televisión de pago, lo que están haciendo es darles una mano a los equipos para que tengan un par de recaudaciones importantes. Para mí se desvirtúa esto igual. Que no las tendrían en sus localidades. O sea, está claro que si van a jugar contra la U o Alianza en el Mansiche, van a llenar o va a ir mucha gente, van a tener una mucho mejor taquilla. Incluso algunos han venido a jugar a Lima. Grau jugó en Lima, de local. En el Nacional terminó gastando más porque no fue gente ese partido, porque justo se jugaba un partido de Alianza en Copa. Tampoco es tan cierto, pero lo que ellos están mencionando, en Piura sí hubo una inhabilitación por lo que pasó el año pasado. Pero Alianza jugó en Cajabamba hace un mes. De hecho, Cristal fue Entonces quería llevarlo a Trujillo ese partido, pero no le dejaron porque no pidió como anticipación. Cristal fue a Sullana y perdió, y ahora Cristal va a ir a Chongoyape a jugar contra Está programado ahí. Exacto, y donde claramente son visitas más difíciles. Entonces, y estamos hablando de Cristal, pero imagínate Melgar. Melgar tiene que ir de Arequipa a Lima, Chongoyape. Claro, de Cusco, de Melgar, de los equipos de provincia. Al menos de Lima hacen un viaje, pero después Alianza y la U están teniendo estas ventajas porque los equipos rivales hacen más taquilla. Entonces, entendemos lo que menciona Diego, que hay una necesidad económica, pero la verdad, injusticia deportiva. Yo no los estoy justificando, yo simplemente estoy diciendo la explicación. No, entendemos que es por esto, pero no hay justicia deportiva. A mí se desvirtúa, ¿no? Porque que dos equipos vayan al llano, por ejemplo, ese partido de la U es en altura y tiene que ir al llano por el tema de la taquilla, todo, para mí hace que el campeonato termine desvirtuándose totalmente, porque mañana de repente UTC dice, vamos a jugar en Lima. Ahora, entonces, ¿dónde están las localidades? Paréntesis, hoy opositor Cristal de la Federación. De hecho, no votó, lo dije la vez pasada en el programa. Cristal votó, o sea, al final no había la opción de votar en blanco, entonces marcaron en contra la paleta, ¿no? O sea, se volvió opositor de la Federación Cristal. No fue el presidente de Cristal a la votación, pero ese fue el voto de Cristal.